Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Como ustedes están viendo en la pantalla, hoy vamos a hablar de la conciencia. Vamos a entender qué nos dice la Biblia sobre la conciencia. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Voy a repetir estas palabras del apóstol Pablo. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. El apóstol Pablo, cuando escribió este versículo, este capítulo, él estaba siendo atacado, estaba siendo vituperado, se estaban levantando murmuraciones contra él, se estaban levantando falsos testimonios, se estaban levantando detractores, había gente que simple y sencillamente el apóstol Pablo no les caía bien. Estaban diciendo tantas cosas del apóstol Pablo, se burlaban de su condición física, dudaban de su verdadera conversión, y murmuraban incluso de sus viajes. ¿De dónde saca dinero Pablo? ¿Cómo le hace para sostener, para hacer? Y en pocas palabras, cuando es atacado en su integridad, Pablo en este versículo les dice, ¿no? En defensa de mí mismo, para defenderme a mí mismo, apelo a la corte, a la Suprema Corte o a la corte más elevada en la tierra, ¿no? La corte más elevada en la tierra, y esa corte más elevada en la tierra es la conciencia. Apelo a esa corte, que esa corte sea la que me juzgue y que esa corte sea la que me condene. Es lo que está pidiendo Pablo en estos versículos, ¿no? O sea, ustedes pueden decir lo que quieran, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero en mi conciencia estoy tranquilo. Entonces, vamos entendiendo a qué se refiere Pablo cuando habla de la conciencia, ¿verdad? En su conciencia él está afirmando que es santo, que es piadoso, que es íntegro en todo lo que está haciendo y que está apropiado delante de Dios. Se puede presentar delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Sin embargo, cuando la conciencia nos acusa, cuando nuestros pensamientos nos acusan, esa ley que Dios puso dentro de nosotros, que nos indica cuando algo está bien y cuando algo está mal, ¿verdad? Esa Suprema Corte es la que nos está señalando constantemente y te puede decir culpable, 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 culpable. O cuando alguien te culpa de algo que no es cierto, pero en esta Suprema Corte y aquí adentro tú estás tranquilo y en paz, te pueden levantar las acusaciones que quieran, tú estás en paz porque internamente sabes lo que está sucediendo. En Romanos capítulo 1, en capítulo 2, versículo 15, nos habla de esta conciencia, de esta Suprema Corte, y nos habla de cómo nos puede acusar o no acusar. Dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál es esa ley escrita en los corazones? Pues precisamente es la ley de la conciencia. No necesitas ser una persona que ha estudiado mucho la Biblia. Es más, ni siquiera necesitas ser creyente para tener esta ley escrita en tu corazón, la ley de la conciencia. ¿Qué hace esto? Dando testimonio su conciencia. ¿Quién es la que da testimonio? ¿Y qué es lo que hace? En los siguientes renglones dice, o te acusa o te defiende. ¿Sí o no? O te acusa o te defiende.
Y cuando la conciencia nos está acusando, te dicen de repente, por ejemplo, a un pastor, ¿no? Como los pastores representamos a Dios, representamos el carácter de Dios, y la ley da testimonio en tu corazón y te está acusando, entonces ves al pastor y dices, es un ejemplo nada más, el pastor está enojado conmigo. De seguro ya se dio cuenta de lo que hice. Ay, no puedo ni verlo, no puedo acercarme porque hay algo que no me deja en paz. ¿Y qué es eso que no te deja en paz? La conciencia. Esto sucede con tus papás, esto sucede en tu trabajo, esto sucede en todos lados, porque Dios dijo que nos puso para dar testimonio. Francamente, la conciencia es la manera más crítica de que nos lleva a reconocer si estamos fallando o no. Mire, vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, para que veamos que cuando la conciencia nos está acusando, cuando la conciencia nos está testificando que nos estamos equivocando, debemos hacerle caso. Debemos estar bien conscientes. Debemos de entender que hay pecaminosidad, que hay pecados en nuestra vida. La Biblia dice que huye el impío. ¿Quién es el impío? El que está sucio, el que tiene pecado. ¿Y por qué huye? Sin que nadie lo acuse. Es que no hay nadie acusándole, pero a sí mismo. Y dice Mateo 15, porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. ¿De dónde sale el pecado? ¿De dónde sale toda la pecaminosidad? ¿De dónde salen los malos deseos? Del corazón. Los homicidios. Por eso la Biblia enseña que el homicidio no es cuando jalas el gatillo. El homicidio, ¿dónde se originó? Desde que lo pensaste, desde que lo planificaste. Los adulterios. Una persona que comete adulterio probablemente todavía no ha cometido el acto físico del adulterio, pero ya está planeando, ya está pensando, ya está idealizando, ya cometió el pecado, y la conciencia ya empieza a acusarle a esa persona. Y en el matrimonio de repente es que está raro, es que está muy raro, no lo entiendo, no me abraza, no me dice, no se acerca, no me toma la mano. Mire, si esto sucede en tu matrimonio, es un indicativo de que algo está mal y algo está haciendo. Todos los juguetes preescolares, tápense sus oídos, por favor. Y este es un consejo para todos los matrimonios. Cuando te vayas a acostar, cuando te vayas a dormir, ten contacto con tu cónyuge. Tóquense. Tóquense. La mano, el brazo, el rostro. Nos va indicando, ¿verdad?, cuando las cosas no están avanzando correctamente. Dice que de ahí del pensamiento vienen las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas contaminan al hombre. Pero el comer con las manos, les dice, no, eso no contamina al hombre. ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban más obsesionados por el exterior, cómo se ve, ¿no? Como yo conozco personas líderes o algunos que están más preocupados por cómo se ven exteriormente, por cómo se visten exteriormente, por cómo se arreglaron, pero cuando lo de adentro es un cochinero total. Dice Lucas capítulo 6, verso 45, el hombre bueno, este es el contraste. El primero es una conciencia que te acusa. Ahora nos lleva al contraste y dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. O sea, de sus pensamientos, de sus emociones, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de ¿dónde? De su corazón,
saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, de la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad, está todo lo bueno y está todo lo malo. Y precisamente ahí es donde el Señor puso una ley que está como un agente de tránsito. Está parado como autoridad diciéndote: pásale, no pásale, estás infringiendo, síguele por aquí, estás así. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos a esa ley que nos habla en nuestro corazón. Romanos capítulo 8 versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto Pablo nos está hablando de la mente carnal, una mente dominada por sus instintos malos, de odio a la justicia, que constantemente sus pensamientos, ¿de qué los está llenando? Ahora, ¿cómo alimento mis pensamientos? Bueno, ¿cómo alimentas tu vientre? Comiendo, ¿no? ¿Qué está comiendo tu mente? ¿De qué te estás llenando los pensamientos? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás pensando todo el día? Los pecadores, de manera deliberada y gustosa, escogen el pecado porque para ellos es agradable al cuerpo. Dice el Salmo 12, versículo 4: a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es ese Señor de nosotros? Es como si dijeran: ¿quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer? Generalmente no van a decir Dios porque en su interior tienen ese temor, ¿verdad? Ese miedo, no reverencia, sino ese miedo. Pero sí expresan comentarios de ¿qué es la Biblia para que yo le haga caso? Es un libro escrito por hombres, ¿sí o no? Es lo que está diciendo este salmo. ¿Quién es ese para decirme a mí si estoy bien, si estoy mal, si estoy, ¿verdad? Es la acusación que tenemos las personas que presidimos en el púlpito siempre. ¿Cuál es la defensa que tenemos? Bueno, lo que yo te hablo no soy yo, lo que yo te hablo, es más, te estoy leyendo la Biblia. Los mejores sermones que he predicado en este lugar han sido cuando solo me dedico a leerles la Biblia. Esos han sido los mejores. Dice Isaías 57, versículo 4: ¿de quién te has burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No son ustedes hijos rebeldes, generación mentirosa? Ahora, Isaías lanza la condena, el acuse contra quien expresa esas palabras que son de maldición para su propia vida, que traen maldición y perdición a su propia vida. Entonces, el propósito del pecado es derrocarte, humillarte, tenerte mal. ¿Y cómo lo logra? Empieza desanimándote. Mira, el éxito más grande que va a tener el enemigo es desanimarte. ¿Por qué desanimarte? Porque cuando tú te desanimas, le abres la puerta al pecado de par en par. De par en par. Dejas de venir a la iglesia, luego dejas de leer la Biblia, luego dejas de orar. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Pecas y poco a poco la conciencia se va cauterizando, le van saliendo callos y resiente menos cuando tú pecas. Y eso se llama, cuando uno está pecando contra Dios, se le llama también orgullo. Y en este orgullo, ¿qué es lo que tratamos de hacer cuando generalmente pecamos, ¿no? Tenemos la conciencia y la conciencia me dice: eres culpable. Y cuando la conciencia me está, iba a decir atacando, pero no me está atacando. Cuando la conciencia me está señalando, ¿qué es lo que una mente natural o una mente carnal hace cuando la conciencia lo acusa? ¿Sabe qué es lo que hace? Trata de encubrir. Número uno,
trata de encubrir el pecado. ¿Se han dado cuenta de eso? Tratan de disfrazar el pecado. Tratan de inventar una excusa. Le voy a decir una excusa que yo he visto mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando alguien se aleja de cualquier iglesia, no de esta, sino de cualquier iglesia, la excusa para encubrir su pecado es encontrar un error, una falla que comete el liderazgo en la iglesia. Esa es la excusa principal. Y yo le pregunto a usted, ¿habrá una iglesia donde el liderazgo no comete errores? ¿Alguien conoce una iglesia así? ¿Alguien conoce una iglesia donde todo el liderazgo sean, pero mire, perfectos? Ni en Marte. No existe. Es un hecho que se va a equivocar, que me voy a equivocar. ¿Y qué es lo que debemos de hacer cuando alguien se equivoca con nosotros? Cuando alguien comete un error con nosotros, cuando alguien no responde como esperábamos, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos falla, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Allá en casita, porque aquí nadie contesta. Tengo que ir con esa persona y tengo que ponerme a cuentas con esa persona, ¿sí o no? Y abrirle mi corazón y decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste, me lastimaste, dijiste esto, hiciste esto. ¿Y qué va a hacer? Miren, de ese tipo de confrontaciones luego han salido los mejores amigos. Los mejores amigos. De verdad, de verdad. Hugo, apaga una línea de los aires, por favor, porque veo como muchos están yendo a las esquinas para que no les dé. ¿Quién es un ejemplo de esta encubrimiento de su pecado? Fácil, desde el origen. ¿Quién? Adán y Eva. ¿Qué hicieron cuando pecaron ellos dos? ¿Verdad? Encubrieron su pecado y la Biblia nos lo ilustra de una manera. Nos dice que tomaron unas hojas. ¿Y qué hicieron con esas hojas? Cubrieron su vergüenza. Y cuando llegó Dios para confrontarles, que no, es que fulanito, es que perenganito, es que la serpiente, tratando de encubrir. ¿Qué hizo David cuando pecó? Cuando cometió adulterio. Tengo que encubrirlo. Se va a revelar que yo embaracé a una mujer que no es mi esposa. Su mundo se estaba derribando, su gobierno se estaba derribando, su fama se estaba derribando, su testimonio, todo se estaba viniendo abajo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Ya sé, mandó a llamar a Urías, ¿recuerdan? Al esposo, para tratar de engañarlo. Y mira, ve con tu esposa, quédate con ella. Pero Urías no se quiso meter con su esposa. ¿Por qué? Porque él fue fiel y dijo, no es posible que allá están peleando, yo no voy a hacer esto. Se quedó en la puerta de su casa, no entró, y el pecado se estaba revelando, porque una mentira, un encubrimiento que lleva a más encubrimientos, a más encubrimientos. Y dice la Biblia que tarde o temprano tu pecado se subirá a la montaña, al techo, y desde el techo gritará tu pecado. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a hacer evidente. En el Salmo 32, versículo 2, dijo David: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. ¿Qué significa esto? Bienaventurado el que en su espíritu no hay engaño. ¿Qué está diciendo David? Bienaventurados los que no tratan de encubrir su propio pecado. Porque eso es lo que hacemos. Y no debería de ser así. Obviamente que es lo contrario que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién se acuerda? Isaías dijo: vengan a mí y pongámonos a cuenta.
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve se emblanquecerán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Pero esto es si quieres y si oyes. Primera de Juan capítulo 1, hijitos míos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando en mi interior hay pecado, la conciencia me va a decir: hey, estás pecando. ¿Y qué es lo que debo de hacer? En lugar de encubrir, debo venir y confesar y sacarlo. Sigue diciendo el Salmo 32, ahora el versículo 3. Yo le voy a agregar esta palabra: porque mientras callé. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué dijo el versículo 2? O sea, ¿por qué David dijo: bienaventurado el que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? ¿No? O sea, David está diciendo: porque yo lo pasé, a mí me sucedió, y mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Qué sucedió? Vino depresión, vino tristeza. Cuando uno se entristece, cuando uno se opaca, las defensas corporales también disminuyen. Y empiezas a enfermarte, te enfermas de esto, te enfermas del otro. Personas han venido y me han dicho: es que yo estaba bien y sucedió esta tragedia en casa, después sucedió esta otra tragedia, después sucedió esta otra tragedia y se me desarrolló los nervios, la diabetes, esta enfermedad, esta otra enfermedad. Y digo: bueno, ¿cómo se te desarrolló? Por estas situaciones. ¿Cuál es el antídoto para esto? ¿Sí me va entendiendo? Cuando yo vierto todas mis necesidades en Cristo Jesús y entiendo que Él tiene cuidado, yo puedo estar en paz. Y venga lo que venga, COVID, estoy en paz. Crisis financiera, estoy en paz. Muerte en el hogar, estoy en paz. El dólar subió, estoy en paz. Descanso en el Señor. Pero mientras haya pecado en mí y no lo confiese, no voy a descansar. No vas a tener paz, no vas a vivir tranquilo. Dice el verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué empieza a ser el pecado no confesado? Lo traes todo el día, todo el día, todo el día, ¿no? Y ves a una persona y te recuerda tu pecado, y oyes una canción y te recuerda tu pecado, y andas: ay, ¿por qué no estoy tranquilo? ¿Por qué no puedo dormir? Porque la Biblia dice: día y noche se volvió mi verdor en sequedades de verano. Enfermó, literalmente. ¿Por causa de qué? Por el pecado. Una segunda manera que hacemos, que afecta nuestra conciencia, que afecta nuestro interior, cuando tenemos que enfrentar el pecado y no disfrazarlo, bueno, es que, número 2, tratamos de justificar nuestra conducta. Tratamos de justificarnos por qué hicimos lo que hicimos. Bueno, es que yo lo hice porque él primero me hizo. Es que no me quedó otra. Ella me engañó y ahora pues tenemos que estar parejos y me toca engañarla, ¿no? Es que yo tuve que robar porque o robaba yo o robaba él. Y dicen en mi pueblo: de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿no? Y tratamos de muchas maneras, y mire, hay unos muy creativos para tratar de justificar su pecado. Híjole, se encuentran unas palabras tan bonitas, como decía una persona: no le mentí, pastor, solamente modifiqué la verdad.
¿Cómo ve usted eso? ¿Se puede modificar la verdad? ¿Y qué sucede cuando uno trata de justificarse? Uno trata de convencerse. Trata de convencerse que lo que hice fue correcto y que soy realmente víctima del pecado o de lo que haya sucedido. Y negamos nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de las personas. Le repito, la mente es infinitamente creativa para justificarte cuando estás pecando. ¿Cómo puedo darme cuenta que me estoy justificando, que estoy caminando erróneamente? La conciencia. Dios la puso en ti. Ahorita mismo, allá o en donde esté escuchando, en el carro, donde estén, ahorita mismo yo le aseguro que ya está dándole vueltas a muchas cosas. ¿Qué hace la conciencia? Te está diciendo, hey, esto. ¿Qué es lo que debo de hacer en lugar de justificarme? Entonces, reconocer que me equivoqué, reconocer que yo fallé, reconocer que mi conducta no es la apropiada, reconocer que debo de hacer un cambio, reconocer que debo dejar de hacer o, en su caso, hacer algo diferente. Número 3, en las actitudes que tenemos cuando la conciencia testifica para culparnos de pecado, es que muchas veces ignoramos que estamos pecando. Lo ignoramos, ¿no? Somos tan ignorantes en términos de la ley de Dios, somos tan ignorantes en términos de lo que la Biblia dice, que ni siquiera sabemos que estamos regándola, que estamos equivocándonos. Dice el Salmo 19, versículo 12, acompáñenme por favor. Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista dice, líbrame de ¿cuáles? De los que me son ocultos. ¿Por qué el salmista está pidiendo que le libre de los que son ocultos? Porque hay errores, porque hay situaciones que a veces ni nos dimos cuenta y sin embargo estamos obrando mal. ¿Cuál es el proceder cuando es esto? Bueno, el salmista dijo, Señor, líbrame de cometerlos. Y el Señor nos lleva, a veces tú hiciste algo correcto sin siquiera saber que eso era lo correcto. El Señor está contigo, dice el versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Por qué le dice de las soberbias? ¿Qué tendrá que ver la soberbia con los errores? Mucho. ¿Sí o no? Porque cuando uno está en error y es soberbio, ¿qué sucede cuando se juntan esos dos? ¿Quién me dice? No, yo no estoy mal, tú estás mal. ¿Sí o no? Oye, pero es que tus palabras lastiman, es que hiciste esto así. No, mujer, te equivocas. Esto es así y la soberbia viene y pero la conciencia empieza a decirte, oye, creo que sí. No, tú cállate. Y por eso el salmista dice, líbrame, Señor, de la soberbia, líbrame del orgullo. Un cristiano, un verdadero cristiano, debe estar dispuesto siempre a estar humilde en aprender y escuchar consejo de quien sea. Yo les he dicho algunas veces de este pastor Fernel Monroy. Él estaba promocionando su en ese tiempo era LP, ¿no? De Remolineando, cuando salió el disco de Remolineando. Y estábamos cerca de la plataforma y yo tenía acceso a la parte de atrás
donde se ponían todos, y lo veíamos, ¿no? Cómo subía y con ustedes, ¿no? Un aplauso y entraba el salmista, etcétera, etcétera. Y un día en uno de esos conciertos va a empezar y pues él se sube, ¿no? Así, tremendo siervo de Dios. Y empieza, y la gente no respondía y se sentía frío. Y sí cantaban y sí tocaban, pero no descendía la presencia de Dios, algo estaba fallando. Pues entonces él llegó así bien orgulloso y pues se bajó así todo achicopalado, todo arrepentido, todo sintiéndose mal porque no fluyó. Y se acerca una viejita y le dice: hermano Fernel, si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. ¿Por qué? Porque la soberbia nos ciega, no nos permite ver nuestros errores. Y dice el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, ¿y qué? Y redentor mío, y redentor mío. ¿Cuál es la petición? Fíjese cómo ligó el salmista errores, soberbia, palabras. ¿Sí lo notó? Errores, soberbia, palabras. ¿Y en dónde encontró su alivio el salmista? En su roca. ¿Quién es la roca? Quien te sostiene, quien te sustenta. Y redentor mío, obviamente, ¿quién es un redentor? El que te rescata. Le está diciendo: rescátame de mi error. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús está precisamente hablando de este error de estar en ignorancia, de no querer ver, de no darte cuenta, de ignorar tu gran error. Y les dijo, ¿verdad? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué no pones atención a ti mismo? ¿No te das cuenta? O ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, tremendo palote tú tienes en el tuyo, ¿verdad? Como seres humanos tenemos una conciencia, y la conciencia es activada cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos fallando. Y esta conciencia es elevada por el conocimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón, por las leyes que ha puesto en nuestro corazón, por aquello que nos dice que nos estamos equivocando y que las estamos regando. ¿Y qué hace la conciencia? Te aflige con culpabilidad. Lo repito, te aflige con culpabilidad. Si estoy sintiendo culpabilidad, si estoy siendo afligido porque ay, esto está mal, ay, como que no debería, pues ¿qué es lo más correcto entonces que yo debería de hacer? Corregir. La pregunta que nos debemos de hacer: ¿qué es el pecado? Porque pues esto es por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? Según 1 de Juan 3, versículo 4, apúntenlo ahí para que lo tengan. Juan define lo que es el pecado y él explica que es transgredir la ley. Eso es el pecado. Transgredir la ley, o sea, el pecado es cualquier violación a la palabra de Dios, romper cualquier palabra de Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento que nos dio el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo ¿cómo? Ok, o sea, la cúspide de todo, porque en esto se resumen, ¿verdad? En esto se resumen. La cúspide de todo esto, ¿qué es? Amar ¿a quién? Amar a Dios. Y no amar a Dios es la violación primordial, lo que nos produce pecar. Romanos 8:7, ¿qué dice?
Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Cómo me puedo convertir enemigo de Dios cuando no amas a Dios? ¿Un enemigo ama a su enemigo? ¿Sí o no? No. ¿Qué hace? Todo lo contrario. Por eso dice Romanos 8, los designios de la carne, las intenciones de la carne, ¿qué van a hacer? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan, porque rompen la ley, porque son pecado y no pueden. La mente carnal está sujeta a esas intenciones. ¿Qué debo de hacer? Yo debo de estar peleando contra esa mente carnal constantemente. ¿Para qué? Para que pueda tener una vida consagrada y en libertad al Señor. Romanos 1, versículo 32. Vean lo que dice sobre el pecado y cómo va incrementándose y cómo va cada día hundiendo más a las personas. Y dice el versículo 32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, los pecados, son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que hacen también. Se alegran cuando alguien lo hace. Les da gusto que otra persona, se alegran cuando ven a otro emborrachándose. Ese es mi compadre. Míralo, ahí va todo. Se alegran. Ven al niño que dijo una palabrota y yo así, ay, qué bonito se le escuchó esa palabrota. Mira, a ver, repítela, ¿no? Los mismos amigos en el trabajo, órale, lo sacaste sin que te vieran, te lo robaste, sí, órale, no, pues qué padre, eres bien bueno para robar. O sea, la Biblia dice, ¿qué está pasando? Es sorprendente. Están apasionados por el pecado. Vivimos una cultura ahora que hace eso. Los medios de comunicación nos llenan. El lenguaje, híjole, mano, está contra todo. Y los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Te pregunto hoy, ¿estás reflexionando sobre el pecado en tu vida, sobre las actitudes en tu vida, sobre aquellas cosas que sabes, porque lo sabes, que estás actuando mal o lo estás dejando pasar? Ahora, ¿cuál es el pecado más serio? Más serio. Ese es imperdonable, la blasfemia. Pero el pecado más serio es el que se da aquí en los pensamientos. ¿Por qué? Porque lo estás germinando, lo estás haciendo crecer. Jesús dijo que del corazón, ¿qué hace la boca? Habla. ¿De qué estás lleno? ¿No? Primera de Corintios 2, 11. Si mi corazón está lleno de pecado, voy a transpirar pecado. Y les dije hace un momento, ¿cómo le hago entonces para erradicar todo esto de mi ser y llenarme de la santidad de Dios y transpirar santidad? Y yo le dije, usted a su cuerpo, ¿qué hace? Lo alimenta. ¿Cómo puedo alimentar entonces mi vida espiritual para que no esté llena de pecado? Dice Primera de Corintios capítulo 2, 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Llenarme de la palabra de Dios. Llenarme. Y voy a poderme contestar la pregunta que hizo el salmista: Señor, muéstrame mis errores. Y cuando vienes a la palabra de Dios, te va a decir: mira, hermano, yo tengo testimonio de cuando el Espíritu de Dios te habla en la conciencia,
te habla hasta en sueños, te habla en visiones, no te deja tranquilo. Viene el Señor y te dice: mira, estás abriendo la puerta del pecado, mira, está sucediendo esto en tu vida, estás haciéndolo así, y tú sabes que te está hablando el Espíritu de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Alimenta una vida espiritual. Jesús dijo en Juan 6: yo soy el verdadero pan. Entonces, ¿qué hago? Me lleno de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son como ríos que me están purificando, que me están limpiando. Internet dijo esto, la palabra de Dios dice esto, me limpia. En la novela actúan de esta manera y lo hacen poner como que eso es lo correcto, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Qué hace la palabra de Dios? Me purifica, me limpia. Los gobernantes, los personajes de allá afuera, los artistas, etcétera, cualquier persona tiene su opinión y la expone, y la opinión de alguien que tiene un micrófono para muchos ya es lo que él dijo. Pero ¿qué debo de hacer yo? Vengo a la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Me purifica y me va lavando de la maldad. Dice en Tito capítulo 1 versículo 15, Tito 1:15, todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. ¿Cómo puedo mantener mi conciencia tranquila? ¿Cómo puedo mantener mis pensamientos sin pecado? Cuando soy puro. Y usted ve a una persona pura, le dicen chistes en doble sentido, ¿y qué cree? No capiche, no les entiende, ¿no? O dijo algo con una mente pura, con un corazón puro, pero el carnal, ¿qué hizo con esas palabras? Las tomó y las transformó. Y dice Tito: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su ¿qué? Su mente y su ¿qué? O sea, ¿que puedo hacer a mi conciencia corrupta? Sí. O sea, ¿le puedo pasar un billetito a mi conciencia para decir: no me acuses de esto, mira aquí, tranquilo, tú no me acusas y yo puedo seguir pecando? ¿Puedo hacer eso? Sí. Sí. Por eso les dije hace un momento que uno empieza a justificarse, que uno empieza a decirle a su conciencia: no, mira, no está mal, es que yo lo hice por esto, por lo otro, y estoy corrompiendo mi conciencia. Pero la Biblia me dice que me debo de mantener como puro. Y el primer lugar donde el pecado es incubado, el primer lugar donde el pecado se gesta, es en la mente, es en el corazón. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? ¿Qué es la concupiscencia? Malos deseos. Esa es las concupiscencias son malos deseos. O sea, lo que está diciendo: tus propios malos deseos, son los que te seducen y te atraen. Ahora, si son tuyos, ¿puedes tener control sobre eso? Sí puedo. Si yo identifico que mi problema es la mentira, debo de dominar y hablar verdad. Si yo no puedo tener una mirada pura, si yo no puedo tener una mirada santa, ¿qué va a hacer mi conciencia? Me va a acusar. ¿Y yo si yo soy pecador, qué voy a buscar con mi mirada? Ser seducido y ser atraído. ¿Pero qué dice la Biblia que tengo que hacer? Pelear con eso. Versículo 15.
Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no te equivoques, no cometas errores. ¿Y qué dijo David en el Salmo? Líbrame de mis errores. Líbrame de mis errores, Señor. Le podemos decir, le decimos al Señor así, dígaselo honestamente, dígale: Señor, líbrame de mis errores. Señor, líbrame de mis errores, líbrame de mis errores. Líbrame de mis errores. Dígalo, hermano, usted así. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda que a los fariseos constantemente el Señor los regañó? Porque ellos se preocupaban, ¿por qué? Las apariencias. ¿Y qué es lo que tenían que verificar ellos? El interior, lo de adentro, ¿no? Proverbios, capítulo 4, verso 23, se lo sabe de memoria. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, guárdalos, porque de ellos mana la vida, ¿no? Hebreos 15:8, véalos en la pantalla. Tienen las citas para que se vayan rápido y no se detenga mucho, no nos detengamos mucho. Dice Hebreos 15:8: y Dios, que conoce, ¿qué cosa? Los corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dice Primera de Juan 3:20: pues si nuestro corazón nos reprende, ¿qué está diciendo Juan con esto de que nuestro corazón nos reprende? ¿Nuestra qué? Nuestra conciencia nos acusa. Mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Proverbios 23:7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, ¿no? ¿Cómo piensas? Es lo que ahí está marcando tu vida. Dice Proverbios 6:12: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en la perversidad de boca. ¿Sí se da cuenta cómo es? Bueno, pastor, ya me dijiste, ya me di cuenta que sí hay pecado, estoy reconociendo que sí la estoy regando, ya me di cuenta que me está acusando mi conciencia. Dios me ha hablado, sueños, visiones, predicaciones, mis hijos, mi familia, mi conciencia. Dios ya me dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salmo 51, perdón. Salmo, es que ya se me está borrando aquí la pantalla. Salmo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios, ¿un qué? ¿Se ha fijado que todo lo que hemos visto habla del corazón, la conciencia, las emociones? ¿Ya se dio cuenta? ¿Y qué es lo que dice el salmista? ¿Qué hago? Pues ora, platica con Dios. Esta tarde estaba yo tan abrumado de tantas cosas, y que de plano tuve que cerrar mi puerta con seguro y solo meterme con el Señor y decirle: Señor, ayúdame. Señor, toma control en mis pensamientos. Dios, toma control en mi corazón. Toma control. Y decir estas palabras: crea un corazón que limpio. Límpiame, Señor, límpiame de la contaminación, límpiame de lo que oí, límpiame de lo que me dijeron, límpiame de lo que pasaron por ahí, límpiame del sentimiento que tengo, límpiame de esto, límpiame. ¿Y qué debo de pedir en oración? Límpiame y renueva. ¿Qué cosa? Un espíritu, pero ¿cómo debe de ser mi espíritu? Recto.
recto. Para los que están oyendo, estoy haciendo mi mano un movimiento, ¿verdad? Que ilustra mejor lo que quiero decir. Recto, derecho, cabal, honesto, íntegro. ¿Sí me entiende? Esto es lo que debo de llevar en mi oración. Y este Salmo 51 es un arsenal, es cuando te sientas así, cuando estés acusado en tu conciencia, cuando estés, saque este arsenal del Salmo 51. Y fíjense lo que dice en el versículo 1, cómo quedamos que lo primero era ¿qué? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Orar. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Dice el Salmo 51, el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, si he hallado gracia delante de ti, porque yo soy una persona de calidad, Señor. ¿Sí dice así? Es que, hermano, yo me he oído unos que son así, que se agarran la Biblia y se sienten Abraham, se sienten Moisés. Señor, si he hallado gracia delante de ti. Yo prefiero decirle, Señor, ten misericordia, conforme a tu ¿qué? A tu misericordia. ¿Qué significa misericordia? No te voy a dar tu merecido, eso significa misericordia, ¿verdad? Señor, ten piedad de mí, no me des lo que me merezco. No me des lo que me merezco. Piensa unos segundos. Aquí entre nos, ¿qué te mereces? Piensa en lo que hay dentro de ti, no en la fachada, no en lo que tratas de aparentar acá. Ay, sí, Señor, he fallado. Te prometí que iba a ser, te dije que, y es la conciencia. Hazme un espíritu recto. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta frase es poderosa, hermano. Es un clamor de alguien que lo lavan, pero dice, no, más. Todavía hay, todavía queda. Mira, aquí está manchado. Más. Límpiame, hazme resplandeciente ¿de qué? De mi pecado. No podemos seguir. Miren, el domingo hablamos de las metas. ¿Cómo debo de llevar mis metas a la voluntad de Dios? ¿Lo recuerda? El domingo anterior hablamos sobre cómo debo de resistir en mi servicio, en el llamado que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo yo permanecer? ¿Por qué? Porque me canso, me desanimo. Debo de permanecer, debo de trazarme metas. Y yo no podía dejar pasar esto. No puedes resistir, no puedes tener metas si tienes una vida de pecado. No puedes. Lávame más y más de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí está lo contrario, ¿verdad? A lo que siempre hacemos, no reconocer. ¿Y qué dijo el salmista? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. O sea, cuando lo repiten en la Biblia es porque está haciendo un gran énfasis. Contra ti. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí está hablando de su condición de pecado. Señor, como decía Pablo, ¿verdad? Es que ya hay una ley en mí que me lleva a pecar. Yo peco desde que nací. ¿Se acuerdan aquella vez que dijimos que los que recién nacen son unas pequeñas qué? Hijo, ustedes se lo aprendieron re bien. Desde la otra vez las oí que ¿qué van a decir de mí, verdad? ¿Por qué? Porque hay pecado.
¿Y cuál es la función de los padres? Enseñarle a los hijos: hijo, eso es pecado. Hijo, esa actitud te va a ocasionar problemas cuando seas adulto. Gritarme así, contestarme así, tratar así a tus hermanos, estar peleando con tus hermanos, querer todo para ti, esa actitud, yo como papá te voy a disciplinar y te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque te va a traer problemas futuros mayores. Aquí ya te trae problemas, pero allá va a seguir. Y David está diciendo: yo desde que nací he pecado. Versículo 6. He aquí tú amas la ¿qué? La verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Entonces de repente han dicho: es que a Dios le gusta que te vayas ahí donde nadie te ve. Bueno, sí, es bueno que vayas donde nadie te ve, pero lo que habla aquí es que Él quiere que tú seas honesto. ¿Desde dónde? Desde adentro, desde tu intimidad, desde tus pensamientos. Tú amas la verdad y en lo secreto, ahora sí, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí ya está hablando de una ceremonia espiritual, ¿verdad? De llegar con el hisopo y purificarle, así como los utensilios del tabernáculo son purificados, son consagrados. Purifícame, conságrame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y vea el resultado de la limpieza. Hazme oír ¿qué? Gozo y alegría. Cuando no confesó que tenía tristeza y depresión, pero cuando confesó, ¿qué sucedió? Gozo y alegría. Cuando no confesó, que había enfermedad, hermano, las defensas abajo, un paño en la cara, así. Pero cuando uno confiesa, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y chécate ahora sí esta petición del versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? ¿Le gustaría tener esta oración para su vida? Yo no le quiero decir: mañana cuando tenga su tiempo de devocional ore esto. Hágalo mañana, pero hágalo también hoy. Si el Señor te despierta en la madrugada, porque yo sé que va a despertar a varios en la madrugada, escuche, yo sé que va a despertar a varios en la madrugada. Si te despierta, clama este salmo, ponte a orar y dile: Señor, si algo necesitamos en la iglesia, si algo necesita mi pastor, si algo necesita mi nación, si algo necesito yo, es tener un espíritu recto, un corazón limpio. Lávanos. Póngase de pie, por favor. ¿Le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos perdone? Vamos a hacerlo. Señor, perdónanos nuestras iniquidades. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros